Mi esposa me engañaba con su jefe y me convenció de mudarnos de ciudad por su carrera, pero yo ya tenía copias de todo su engaño. Cuando menos lo esperó, su carrera se terminó en una reunión frente a sus propios socios. Llevo varios años con mi esposa y, hasta hace no tanto, yo estaba convencido de que lo nuestro era estable, de esas relaciones que ya pasaron la etapa intensa y se quedaron en algo más tranquilo, más de equipo. Nunca fui de revisar celulares ni de andar dudando por cualquier cosa. Siempre pensé que si llegaba a ese punto era porque ya no había nada que salvar. Por eso mismo me está costando tanto procesar lo que estoy sintiendo ahora, porque no tengo pruebas claras de nada. Pero hay cosas que simplemente no encajan y no sé si estoy viendo señales reales o si me estoy dejando llevar por una mala intuición. Todo empezó hace unos meses, cuando ella comenzó a hablar cada vez más de su trabajo. Siempre le ha importado crecer profesionalmente, eso no es nuevo, pero de un momento a otro su jefe empezó a aparecer en cada conversación. Yo llegaba a la casa y ella me contaba que él le había dado una nueva responsabilidad, que confiaba mucho en ella, que veía potencial donde otros no lo hacían. Al principio me pareció normal, incluso me alegraba por ella, pero con el tiempo la forma en la que lo mencionaba empezó a incomodarme. No era solo admiración profesional, había algo más en el tono, como si estuviera demasiado pendiente de lo que ese tipo pensaba. A la par de eso, su rutina cambió. Empezó a quedarse más tiempo en la oficina, a tener supuestas reuniones que se extendían sin previo aviso y a responder mensajes a horas raras. No es que yo estuviera encima de ella vigilando cada movimiento, pero cuando convives con alguien tanto tiempo te das cuenta cuando algo se sale de lo normal. Lo que más me llamó la atención no fue una sola cosa, sino el conjunto, como si de repente hubiera una parte de su vida de la que yo ya no formaba parte. Un día, mientras cenábamos, me soltó lo de la mudanza. Me dijo que en la empresa estaban abriendo una nueva sede en otra ciudad y que su jefe la había recomendado directamente para un puesto allá. Me explicó que era una oportunidad grande, que implicaba más dinero, más responsabilidad y un camino claro de crecimiento. Yo le pregunté si eso significaba irnos pronto y me respondió que sí, que la decisión tenía que tomarse rápido porque querían a alguien de confianza desde el inicio. Recuerdo que me miró y me dijo que esto podía cambiar nuestras vidas, que confiara en ella como siempre lo había hecho. En ese momento no tuve una razón concreta para decir que no, mi trabajo es más flexible, no dependo de una ubicación fija, y en teoría no perdía nada con el cambio. Aún así, había algo que no me terminaba de convencer. No era el hecho de mudarnos, sino la sensación de que todo estaba pasando demasiado rápido y de que la iniciativa no venía solo de la empresa, sino de ella. Le pregunté si estaba completamente segura y me respondió que sí, que llevaba tiempo pensando en dar un paso así y que esta era la oportunidad perfecta. Desde esa conversación, empecé a prestar más atención a los detalles. No hice nada invasivo ni revisé sus cosas, pero sí noté que cada vez estaba más pendiente del celular, que a veces se apartaba para contestar mensajes y que cuando yo me acercaba cambiaba de tema con rapidez. En varias ocasiones le pregunté cómo iban los preparativos para la nueva sede y siempre me respondía con entusiasmo, mencionando lo emocionado que estaba su jefe con el proyecto y lo importante que era para ella no fallarle. No quiero sonar paranoico, pero me cuesta ignorar esa incomodidad constante que tengo en el pecho. Es como si hubiera piezas que no estoy viendo del todo, como si me faltara información para entender bien lo que está pasando. Al mismo tiempo, no quiero acusarla de algo sin fundamento ni crear un problema donde tal vez no lo hay. Me repito que puede ser simplemente estrés, cambios, presión por el nuevo puesto, pero aún así la sensación no desaparece. Ya empezamos a empacar. Hay cajas en la sala, ropa doblada en lugares donde antes no estaba y una lista pegada en la nevera con todo lo que tenemos que hacer antes de irnos. Ella está ilusionada, habla del nuevo apartamento, de los restaurantes que quiere probar, de cómo vamos a empezar de cero en una ciudad distinta. Yo intento seguirle el ritmo, asentir, participar, pero por dentro no estoy igual de tranquilo. No sé si esto es solo miedo al cambio o si realmente hay algo que no estoy viendo. Lo único que tengo claro es que en unas semanas vamos a dejar todo atrás para empezar en otro lugar, y no puedo evitar pensar que, si estoy ignorando algo importante ahora, puede que después sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Actualización 1. Han pasado unas semanas desde que escribí lo anterior y ya estamos instalados en la nueva ciudad. Todo el proceso fue tan rápido que no hubo mucho espacio para pensar con calma. Entre el viaje,
las cajas, los trámites y adaptarnos al nuevo lugar, me mantuve ocupado lo suficiente como para no darle tantas vueltas a esa sensación incómoda que traía desde antes. Ella, en cambio, parecía cada vez más tranquila, como si todo estuviera saliendo exactamente como lo había planeado. Se le notaba en la forma de hablar, en la seguridad con la que se movía por la casa nueva, en lo rápido que se adaptó a su trabajo desde el primer día. La primera semana fue caótica pero normal. Yo trataba de acomodar mi rutina, de encontrar espacios para trabajar, de entender cómo moverme en la ciudad. Ella salía temprano, regresaba tarde y siempre tenía algo que contar sobre la oficina. Me hablaba de sus compañeros, de lo exigente que era el proyecto y, por supuesto, de su jefe, que ahora también estaba en esta sede. Me dijo que él había sido clave para que todo esto saliera adelante, que confiaba mucho en ella y que por eso la había recomendado. Yo escuchaba, asentía y trataba de no engancharme con la incomodidad que me generaba oír su nombre tan seguido. Con el paso de los días empecé a notar que, aunque ya no había la presión de esconderse como antes, su comportamiento seguía teniendo cosas raras. No eran cambios drásticos, pero sí detalles que, sumados, volvían a activar esa alerta interna que había intentado ignorar. Mensajes que respondía con rapidez y que nunca dejaba a la vista, llamadas que cortaba cuando yo entraba al cuarto, excusas que sonaban demasiado preparadas para justificar salidas que no siempre tenían sentido. Aún así, me repetía que podía ser mi cabeza jugando en mi contra, que no tenía pruebas de nada y que no quería convertirme en alguien desconfiado sin razón. Todo cambió una noche en la que ella salió a lo que llamó una cena de bienvenida con el equipo. Me dijo que era importante porque iban a cerrar algunos detalles del proyecto y que su presencia era necesaria. Se arregló más de lo habitual, pero no dije nada. Antes de irse me dijo que no me esperara despierto, que seguramente se le haría tarde. Yo le respondí que estaba bien y me quedé en la casa organizando algunas cosas que aún estaban sin desempacar. En medio de eso, decidí usar su laptop porque la mía seguía guardada. No había ninguna intención detrás, simplemente la necesitaba en ese momento. Cuando la abrí, vi que tenía el correo abierto. Dudé unos segundos, lo suficiente como para darme cuenta de que cruzar esa línea no tenía vuelta atrás, pero algo dentro de mí ya estaba demasiado inquieto como para ignorarlo otra vez. No fue una decisión pensada, fue más bien una reacción a todo lo que llevaba semanas acumulando. No tuve que buscar demasiado. Los correos estaban ahí, sin ningún tipo de cuidado. No eran mensajes ambiguos ni conversaciones que pudieran malinterpretarse. Eran directos, claros, imposibles de justificar. Hablaban de encuentros, de planes que ya habían cumplido, de situaciones en las que habían estado juntos mientras yo creía otra cosa. En varios de esos mensajes hacían referencia a momentos antes de la mudanza, incluso a cómo el cambio de ciudad les había facilitado seguir viéndose sin levantar sospechas. Sentí que todo lo que había estado sospechando tomaba forma de golpe. No fue una sorpresa limpia, de esas que te dejan sin reacción. Fue más bien una confirmación pesada, como si algo que ya venía sintiendo finalmente se volviera imposible de negar. Seguí leyendo, aunque cada línea me hacía sentir más incómodo. Encontré fotos, comentarios que cruzaban cualquier límite y, lo que más me afectó, bromas en las que me mencionaban como si yo fuera completamente ajeno a todo. En uno de los correos él hacía un comentario sobre lo fácil que había sido todo porque yo confiaba demasiado. En ese momento no sentí ganas de confrontarla ni de armar una escena. Fue algo más frío. Cerré la laptop un momento, respiré y traté de ordenar lo que estaba pasando. Luego volví a abrirla y empecé a guardar todo. Me envié los correos, tomé capturas, descargué archivos. No pensé demasiado en el por qué, simplemente sentí que necesitaba tener eso conmigo, como si de alguna forma fuera la única manera de no perder el control de la situación. Cuando terminé, dejé todo exactamente como lo había encontrado. Cerré la sesión, apagué la laptop y me quedé un rato en silencio en la sala, mirando las cajas que aún no abríamos. No sentí ganas de llorar ni de gritar, pero sí una especie de vacío incómodo que me hizo darme cuenta de que nada de lo que había antes seguía siendo igual. Todo lo que había construido con ella durante años acababa de cambiar en cuestión de minutos. Ella volvió varias horas después. Entró a la casa como si nada, con esa actitud relajada que ya le había notado en los últimos días.
Me preguntó si seguía despierto y le respondí que sí. Se sentó conmigo y empezó a contarme cómo había sido la cena, mencionando a sus compañeros, diciendo que todo había salido bien. Mientras hablaba, yo la miraba intentando reconocer en su cara a la persona con la que había vivido tanto tiempo, pero lo único que veía era alguien que estaba mintiendo con una facilidad que no esperaba. No la confronté. No esa noche. No dije nada sobre lo que había visto. Me limité a escucharla, a asentir y a mantener una conversación que por dentro ya no tenía ningún sentido para mí. Cuando se fue a dormir, me quedé despierto un buen rato, pensando en todo lo que había leído y en lo que eso significaba para lo que venía. Esa noche entendí que no se trataba solo de una sospecha o de una mala racha en la relación. Era algo mucho más claro y mucho más definitivo. Y aunque no sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, sí tenía claro que ya no estaba en el mismo lugar que antes. Que algo se había roto de una forma que no se arregla con una conversación ni con explicaciones a medias. Desde ese momento dejé de verla de la misma manera. No cambié mi comportamiento de inmediato porque necesitaba tiempo para pensar, pero por dentro ya estaba en otra posición. Ya no era alguien intentando entender qué pasaba, ahora era alguien que sabía exactamente qué estaba pasando y que tenía que decidir cómo iba a responder a eso. Actualización 2. Ha pasado poco más de un mes desde que descubrí todo en su correo y, aunque por fuera las cosas parecen seguir iguales, por dentro la dinámica cambió completamente. Durante las primeras semanas me enfoqué en no reaccionar de inmediato, no porque no tuviera ganas de enfrentarla, sino porque entendí que si lo hacía en caliente lo único que iba a conseguir era una discusión llena de excusas. Negaciones y versiones a medias que no me iban a servir de nada. Ya sabía lo suficiente como para no caer en eso, así que opté por algo que nunca pensé que haría: observar, confirmar y esperar. En ese tiempo presté atención a todo sin hacerlo evidente. No cambié mi rutina, no dejé de hablarle con normalidad y tampoco mostré señales de que algo estuviera mal. Eso me permitió ver con más claridad cómo se movía cuando creía que no había nada que esconder. Empecé a notar patrones que antes no eran tan claros, horarios que se repetían, días específicos en los que siempre aparecía una excusa distinta para llegar tarde. Mensajes que respondía con una rapidez que no coincidía con lo que decía estar haciendo. En más de una ocasión salía con la excusa de reuniones de trabajo que se alargaban o cenas con el equipo que, según ella, eran necesarias para integrarse mejor en la nueva oficina. Yo asentía, le decía que estaba bien y me quedaba en la casa, pero no me quedaba quieto. Una de esas noches decidí seguirla, no por impulso sino porque ya necesitaba ver con mis propios ojos lo que había leído. No fue complicado. La vi salir del edificio de la oficina junto a su jefe y caminar con una naturalidad que dejaba claro que no era la primera vez. Se subieron al mismo carro y se fueron sin preocuparse por mirar alrededor. Lo seguí a distancia hasta que entraron a un hotel. No hubo dudas ni espacio para interpretaciones. Se registraron juntos, sin prisa, como si fuera parte de una rutina. En ese momento no sentí sorpresa, porque en el fondo ya sabía lo que estaba pasando, pero sí sentí algo más firme. Como si todo lo que antes era intuición o evidencia digital ahora se convirtiera en algo imposible de discutir incluso conmigo mismo. Esa noche regresé a la casa antes que ella. Me senté en la sala y traté de ordenar lo que iba a hacer con todo eso. Ya no estaba en una etapa de preguntas, estaba en una posición en la que tenía que tomar decisiones. La opción más fácil era confrontarla y terminar todo ahí, pero algo en mí no quería que esto se quedara en una simple discusión privada después de todo lo que había pasado. No se trataba solo de que me hubiera engañado, sino de cómo lo había hecho, de la forma en la que había armado toda una situación, incluyendo una mudanza, para poder seguir con esa relación sin que yo interfiriera. A partir de ese momento empecé a organizar todo con más intención. Revisé nuevamente los correos que había guardado, ordené las conversaciones por fechas. Identifiqué momentos clave en los que coincidían sus mentiras con los mensajes que había encontrado. También guardé pruebas de lo que vi esa noche, incluyendo registros del hotel y horarios que coincidían con sus supuestas reuniones. No estaba inventando nada ni exagerando la situación, simplemente estaba poniendo en orden lo que ya existía. Mientras hacía todo eso, también investigué más sobre la empresa. No es una compañía pequeña ni desorganizada, tiene una estructura clara y varias personas involucradas en la toma de decisiones.
Su jefe no es alguien que pase desapercibido, tiene un rol importante y una imagen que cuidar frente a los socios y a otros directivos. Eso me hizo pensar que lo que estaba pasando no solo era un problema personal, sino algo que también podía tener consecuencias dentro de la empresa si se hacía público de la forma correcta. No fue una decisión impulsiva. Me tomé varios días para pensar si realmente quería llevar esto a ese nivel. Sabía que, si lo hacía, no habría vuelta atrás. No solo afectaría su relación conmigo, sino también su trabajo, su reputación y la de la persona con la que estaba involucrada. En algún punto me pregunté si eso era demasiado, si valía la pena escalarlo de esa manera, pero cada vez que recordaba los mensajes, las mentiras y la forma en la que todo había sido planeado, la duda se me iba quitando. Mientras tanto, ella seguía comportándose como si nada estuviera fuera de lugar. Llegaba a la casa, me contaba cosas del trabajo, hablaba de proyectos a futuro y de lo bien que le estaba yendo en esta nueva etapa. En una de esas conversaciones incluso me dijo que estaba contenta de que hubiéramos tomado la decisión de mudarnos, que sentía que todo estaba encajando. Escuchar eso, sabiendo todo lo que había detrás, terminó de dejarme claro que ya no estaba tratando con alguien que simplemente había cometido un error aislado. Con toda la información organizada, empecé a pensar en el momento y la forma en la que iba a actuar. No quería hacer algo desordenado ni impulsivo, tampoco quería que se quedara en un simple mensaje o en una acusación que pudieran ignorar. Sabía que tenía que elegir bien cuándo y cómo mostrar todo para que tuviera el impacto que buscaba. Revisando la dinámica de la empresa, encontré que estaban preparando una reunión importante con socios y personas clave del proyecto. Era una de esas instancias en las que se revisan avances, se toman decisiones y se evalúa el trabajo de cada área. Me di cuenta de que ese podía ser el punto en el que todo saliera a la luz de una forma que no pudiera ser ignorada ni minimizada. No tomé la decisión en ese mismo instante, pero sí entendí que ya tenía todo lo necesario para hacerlo cuando quisiera. No dependía de descubrir algo más ni de confirmar nada adicional. Ya estaba todo sobre la mesa, ordenado y listo. Lo único que faltaba era decidir el momento exacto en el que iba a dejar de observar y empezar a actuar. Desde ese punto, mi forma de verla terminó de cambiar. Ya no había espacio para intentar entenderla ni para justificar lo que había hecho. Cada interacción se volvió más mecánica de mi parte, más controlada, como si estuviera cumpliendo un papel mientras por dentro ya estaba en otro lugar completamente distinto. Y aunque por fuera todo seguía pareciendo normal, la realidad era que la historia ya había tomado un rumbo del que ninguno de los dos iba a salir igual. Actualización final. Pasaron un par de semanas más desde la última vez que escribí y en ese tiempo terminé de definir lo que iba a hacer, sobre todo, cómo lo iba a hacer. No fue una decisión impulsiva ni algo que armé en un momento de rabia, fue más bien el resultado de haber tenido tiempo suficiente para ver todo con claridad, sin ruido y sin dudas. Durante esos días afiné los detalles, revisé una vez más toda la información que había recopilado y me aseguré de que no hubiera nada que pudiera prestarse a interpretaciones o que sonara exagerado. No quería que esto se convirtiera en una historia de versiones enfrentadas, quería que fuera algo que se entendiera por sí solo. Para ese punto ya sabía cuándo iba a pasar todo. La empresa tenía programada una reunión importante con socios y directivos, una de esas en las que se revisan resultados y se toman decisiones sobre el rumbo de los proyectos. No era un evento menor ni algo interno sin relevancia, era precisamente el tipo de espacio en el que cualquier situación irregular podía generar consecuencias reales. Haber identificado ese momento fue clave porque entendí que no se trataba solo de exponer lo que estaba pasando, sino de hacerlo en un contexto donde no pudiera ser ignorado ni tratado como un problema personal sin impacto. El mismo día de la reunión, en la mañana, terminé de preparar todo. Organicé los correos, las capturas, los registros de fechas y armé un resumen claro de la situación, sin adornos ni comentarios innecesarios. Expliqué quiénes estaban involucrados, cuál era la relación entre ellos dentro de la empresa y cómo esa relación había cruzado límites que, en cualquier organización seria, generan conflictos de interés. No añadí opiniones ni calificativos, me limité a exponer hechos de forma ordenada para que cualquiera que lo leyera pudiera entender lo que estaba pasando sin necesidad de que yo estuviera ahí explicándolo. Conseguí el contacto de uno de los socios principales, alguien que tenía peso real en la empresa, y envié toda la información unas horas antes de que comenzara la reunión.
Después de hacerlo no sentí alivio inmediato ni una especie de descarga emocional, más bien fue una sensación de cierre, como si hubiera completado algo que llevaba tiempo construyendo. A partir de ese momento ya no dependía de mí, todo quedaba en manos de quienes recibieran esa información. Ese mismo día, en la tarde, empecé a notar el cambio. Ella me escribió en un tono que no era el de siempre, más directo, más tenso. Me preguntó si yo había hecho algo relacionado con su trabajo. No respondió de inmediato, preferí esperar. Luego llamó varias veces, pero tampoco contesté. Quería que enfrentara lo que estaba pasando sin que yo interviniera en ese momento. Cuando llegó a la casa, su actitud era completamente distinta a la de cualquier otro día. No había rastro de la tranquilidad con la que venía manejando todo hasta entonces. Se le notaba la preocupación en la forma de moverse, en cómo hablaba, en la manera en la que intentaba entender qué estaba ocurriendo. Me dijo que la habían sacado de la reunión de forma inesperada, que estaban revisando una situación interna grave y que su jefe también estaba involucrado. Mientras me contaba eso, buscaba en mi cara alguna reacción que le diera una pista de si yo sabía algo. En ese punto ya no tenía sentido seguir fingiendo. Le escuché terminar de hablar y le dije que sí sabía exactamente qué estaba pasando. Al principio intentó restarle importancia, diciendo que seguramente era un malentendido o algo sacado de contexto, pero cuando le mostré una de las capturas que había guardado, se quedó en silencio. No hubo una reacción exagerada ni una escena dramática, fue más bien un cambio inmediato en su expresión, como si entendiera que ya no había espacio para negar nada. A partir de ahí la conversación fue breve y sin rodeos. Intentó justificarlo diciendo que las cosas se habían dado así, que no había sido planeado, que no sabía cómo manejarlo. No entré en ese juego. No me interesaba escuchar explicaciones que llegaban demasiado tarde ni versiones que no cambiaban nada de lo que ya estaba claro. Le dije que lo que había hecho no solo había afectado la relación, sino que había cruzado límites que no se arreglan con una conversación. En los días siguientes se confirmaron las consecuencias. Su jefe fue apartado de su cargo mientras se hacía una revisión interna y, poco después, terminó fuera de la empresa. En su caso, no hubo una salida inmediata, pero quedó en una posición en la que era evidente que ya no tenía el mismo lugar. Le retiraron responsabilidades, la dejaron fuera de proyectos importantes y, en la práctica, su crecimiento dentro de la empresa se detuvo por completo. No hizo falta que nadie le dijera explícitamente lo que eso significaba, era algo que se notaba en cada decisión que tomaban con ella. En la casa la situación se volvió insostenible. Ya no había una dinámica de pareja, solo dos personas compartiendo un espacio mientras resolvían lo inevitable. No hubo grandes discusiones ni intentos de arreglarlo, porque en el fondo ambos sabíamos que no había nada que rescatar. Con el tiempo que había pasado desde que descubrí todo, yo ya había hecho ese proceso por dentro, y para cuando ella quiso reaccionar, ya era demasiado tarde. Inicié el proceso de divorcio sin darle más vueltas. Fue una decisión clara, sin condiciones ni intentos de negociación emocional. No sentí necesidad de hacer escándalo ni de prolongar algo que ya estaba completamente roto. Para mí, todo había terminado el día en que abrí ese correo y confirmé lo que llevaba tiempo sospechando. Mirando hacia atrás, lo que más me queda no es la rabia inicial ni la necesidad de hacer algo en contra de ellos, sino la certeza de que no me quedé en una posición pasiva esperando a que las cosas se resolvieran solas. Tomé el control de la situación cuando entendí lo que estaba pasando y llevé las cosas hasta un punto en el que ya no podían seguir funcionando como si nada. Ella perdió mucho más que la relación, y no fue por un error aislado, sino por una cadena de decisiones que fue tomando sabiendo lo que hacía. Yo, por mi parte, salí de esto con una claridad que no tenía antes, entendiendo que hay cosas que no se negocian y que, cuando se cruzan ciertos límites, la única forma de responder es cerrar el ciclo de una vez y sin mirar atrás.